Día 11 de septiembre. El Señor de los Milagros de Buga, en Colombia. Leemos la antigua tradición narrada por el franciscano Fray Francisco Rodríguez en la novena que él mismo publicó en 1819. Allá por los años 1580, Buga era un pequeño caserío. El río de Buga corría en aquel entonces por el sitio donde ahora está el templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo del río había un ranchito de paja donde vivía una india anciana cuyo oficio era lavar la ropa. Esta mujer era muy piadosa y estaba ahorrando y reuniendo dinero para comprarse un Santo Cristo y poder rezarle todos los días. Así fue que reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar su dinero al señor cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre de familia, a quien iban a echarle a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se conmovió por esta tristeza de su vecino e, inspirada por un pensamiento caritativo, se propuso dejar para más tarde el conseguir su crucifijo y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrados para comprar la imagen. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios la bendijera y le ayudara mucho. Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el río, cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera, que resultó para ella una joya más valiosa que todo el oro y la plata y las esmeraldas que le pudieran ofrecer. El crucifijo hallado de esta manera no podía haber pertenecido por allí cerca a ninguna otra persona, pues hacia arriba, en la orilla del río, no vivía nadie. La feliz lavandera entonces, llena de gozo y perfectamente tranquila en su conciencia respecto a su posesión, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito, sobre el cual colocó el Santo Cristo que le había llegado de madera tan misteriosamente, guardándolo cuidadosamente en una cajita de madera. Una noche, la anciana oyó golpecitos en el sitio donde guardaba la imagen, y averiguando lo que pasaba se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que el Santo Cristo y la cajita habían crecido notablemente. Pero se imaginó que eso sería ilusión de sus ojos ya muy debilitados por la edad. Pero pocos días después advirtió que la imagen tenía ya cerca de 1 metro de estatura. Sorprendida por este milagro, les avisó al señor cura párroco y a los señores más importantes del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación de la anciana y comprobaron por sus propios ojos la verdad de lo que ella les había contado, y que esta mujer poseía un crucifijo de un tamaño muy difícil de conseguir por aquellos alrededores, y que ella no tenía ni dinero ni amistades para conseguir semejante imagen, y que por lo tanto la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar naturalmente y que tenía que ser un milagro. Pero resultó que la sagrada imagen se fue deformando, porque los devotos le quitaban pedacitos de madera para llevarlos como reliquia, y porque todos la tocaban con sus manos sudorosas, y se fue poniendo tan fea que ya los muy amigos del arte, más que de devoción, les causaba repulsión. Entonces, un visitador especial, llegado de Popayán, mandó que la dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron de sentimiento al conocer esta orden, pero era necesario obedecer. Pero lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada a las llamas, empezó a sudar y a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con la gravedad de juramento por numerosas personas, y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes, y se le fue lo que anteriormente tenía de desagradable. Así fue que la señora Luisa Sánchez, que vivió en aquellos tiempos, declaró con juramento lo siguiente: el sudor duró 2 días.
Todos los vecinos de los alrededores venían con algodones a recoger sudor y llevarlos como reliquias, y yo también recogí allí de aquel sudor en algodones y todavía lo guardo. Y desde aquel milagro la gente le empezó a tener gran devoción a esta santa imagen y a considerarla como de hechura milagrosa, y comenzaron a obtener favores de Dios que consideraron sobrenaturales y milagrosos. Y no solo en esta ciudad, sino en muchas otras ciudades y regiones de donde se han visto llegar muchos romeros y peregrinos a visitar la sagrada imagen. A muchos de ellos les hemos oído contar que se sanaron prodigiosamente de graves enfermedades. Otros narran que se libraron de gravísimos peligros al invocar al Señor de los Milagros. Firmado por la misma señora. Sigue diciendo la crónica de 1819 lo siguiente: después de estos sucesos extraordinarios, el ranchito de la anciana se convirtió en un sitio de oración y de peregrinaciones devotas. A los anteriores milagros siguieron muchos más y con tal cantidad que la gente le dio a esta imagen el nombre con el cual se conoce desde hace siglos: el Señor de los Milagros. Después de muerta la ancianita, se pensaba dónde debería colocarse el Santo Cristo. Su ranchito quedaba frente a las aguas y he aquí que el río creció muchísimo y cambió de cauce y se desvió hacia el sur, desde unas 3 cuadras más arriba del punto de la aparición, y dejó así el sitio libre para construirle el templo al Santo Cristo, templo que al principio era un edificio pequeño y se le llamaba la ermita. Apenas se fueron difundiendo las noticias de los maravillosos milagros que se conseguían junto al Cristo de Buga, se desató una corriente extraordinaria de peregrinaciones y de devoción. Recordemos que quien hace los milagros, pues no es la imagen que es de madera o yeso, y no puede hacerle milagros a nadie. El que hace milagros es nuestro Señor Jesucristo, cuya santísima pasión y muerte recordamos cuando veneramos la imagen del Santo Cristo. De todo Cauca llegaron peregrinaciones y también desde México y de Perú y de todo el reino de la Nueva Granada. Y cada persona volvía a su hogar con admirables favores conseguidos de la bondad del Señor. Se llama rogativas una serie de oraciones que se hacen para pedir algún favor especial a Dios. Antiguamente las rogativas se hacían recorriendo las calles en devota procesión religiosa, cantando y rezando para obtener del cielo que se alejara alguna calamidad o que llegara algún bien que se deseaba conseguir. Así fue que en 1622 se tuvo la primera rogativa al Señor de los Milagros. Juan Ventura Farfán cuenta lo que él vio. Por 9 días sacaron en procesión al Milagroso, ofreciéndole misas muy solemnes, pidiéndole misericordia porque un verano espantoso tenía reseca la tierra con calor y soles terribles, y porque cantidades incontables de langostas estaban devorando todos los cultivos. Y el día en que terminaban las rogativas y volvía otra vez la santa imagen a su altar, como a mediodía, estando el sol muy brillante y sin verse nubes por ninguna parte, de pronto, media cuadra antes de que la procesión llegara a la ermita, se soltó un enorme aguacero, y los cargueros se apresuraron a entrar rápidamente con el Santo Cristo en su templo, y fue tanto lo que llovió que parecía un diluvio, y todas las langostas se murieron y los cultivos se salvaron. Y desde ese día negros, indios y españoles le fueron teniendo una muy grande devoción al Señor de los Milagros. Es una imagen que enternece al devoto. Es como el retrato de Cristo que el profeta Isaías hizo varios siglos antes del nacimiento de Jesús, cuando dijo: «Vimos cómo ha quedado el siervo del Señor, sin apariencia agradable ni presencia, sin aspecto que atraiga la estimación, despreciado, abandonado por los hombres, varón de dolores, que ha sabido lo que es el sufrimiento. Es como uno ante el cual se vuelve el rostro a otro lado para no tener que mirar su dolor. Fue despreciado y no fue tenido en cuenta. Él cargó con nuestras dolencias y soportó nuestros dolores.
herido por Dios y humillado, ha sido herido por nuestras rebeldías y triturado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y sus heridas han curado las nuestras. Isaías capítulo 53. La imagen está tallada en madera, pero esta ha sido reforzada con pasta y se conserva bien a pesar de su antigüedad. La cruz tiene 1,70 m de altura y 1,30 m de ancho. La imagen es de color oscuro. La cruz está enchapada en carey y arriba tiene el letrero INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. De la cruz salen rayos de plata que han obsequiado sus devotos, y la corona de oro y piedras preciosas, obsequio de personas agradecidas por tantos milagros. La cabeza del Santo Cristo está muy inclinada. Por sus heridas, especialmente por la del costado, derrama abundante sangre. La cabellera, también ensangrentada, cae en 2 manojos sobre sus hombros. El rostro atormentado por el dolor conserva una expresión de resignación y de majestad impresionantes. Los ojos cerrados, los labios entreabiertos. Se nota en su expresión que ha tenido una muerte terrible y dolorosa. El padre capellán de la ermita del Señor de los Milagros escribió hacia el año 1700 al sumo pontífice una carta pidiéndole indulgencias para los que visitaran la sagrada imagen, y le cuenta lo siguiente: el templo del Señor de los Milagros es un santuario tan venerado que a él llegan continuamente peregrinaciones de toda América. Por la gran veneración que la gente siente por esta imagen de Jesús crucificado y por los muchos milagros que continuamente se suceden junto a su imagen, aquí en este santuario el Todopoderoso ha obrado maravillosos milagros, no solo a la gente de esta región, sino a los de toda la nación y a los de muchos sitios de América y aún de Europa. Y esto lo ha venido haciendo continuamente por más de un siglo. Muchos de estos milagros constan en libros firmados y atestiguados bajo juramento. En 1907 tuvo lugar la consagración del nuevo templo, y entonces se hizo la solemnísima traslación de la milagrosa imagen hacia su nuevo altar. Después de haber estado 3 siglos en una pequeña y humilde ermita, pasada ahora a un amplio y elegante templo construido con las donaciones de sus devotos agradecidos. Hubo una emoción indescriptible cuando apareció el hermoso paso con la imagen queridísima del Señor de los Milagros, que abandonaba su antigua y pobre ermita para irse a guardar y a ayudar a sus devotos en su hermoso y amplio templo. El paso era llevado en hombros por 64 caballeros, vestidos de rigurosa etiqueta, que se turnaban de 16 en 16 llevando las andas donde iba la imagen. La procesión duró varias horas, y a la entrada del templo fue necesario extender doble fila de soldados para contener la inmensa multitud que se apretujaba para estar lo más cerca posible de la milagrosa imagen. En 1937, el Papa Pío XI, por medio de su secretario el cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, expidió un decreto por el cual decretaba que el templo del Señor de los Milagros de Buga se le concedía el título de basílica. Y como causas para este título, decía el Papa que en este santuario se obtenían muchísimos milagros y que lo visitan cada año más de 200.000 peregrinos. La fiesta del Señor de los Milagros se celebra el 14 de septiembre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.